Buenos días. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hoy me han dado el privilegio de compartir la palabra de Dios. Y bueno, después de esto que acabamos de mirar, vamos a escudriñar la palabra del Señor. Estamos en una época de festejos, estamos celebrando la época navideña, una temporada marcada por muchas tradiciones, las pastorelas, las posadas, los regalos, y bueno, faltan muy pocos días para celebrar la Navidad. Y la Navidad es un acontecimiento. La Navidad marcó el cambio de los tiempos. La Navidad vino a traer un antes y un después. La Navidad vino a traer una esperanza para todos los pueblos, para todas las naciones. Y bueno, en medio de todo este ajetreo en el cual hoy vivimos, yo quiero invitarle a hacer una reflexión. El título que yo puse a esta enseñanza es una Navidad sin Jesucristo. Pero puede ser también un tiempo en el cual nosotros podamos ver si en nuestra celebración estará Él o no estará Él. Yo quisiera que me acompañara a abrir su Biblia en Isaías. Isaías fue un profeta del Señor, y los profetas normalmente en ese tiempo hablaban de una manera dura la voluntad de Dios, o sea, dirigía al pueblo lo que el Señor estaba queriendo, buscando de su pueblo. Y en esta ocasión Isaías habla a su pueblo y les da un mensaje del Señor, y él les dice en Isaías 29 versículo 13, dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué llamada de atención, mis hermanos, tan dura a su pueblo. Aquí no se trata de lo que el pueblo veía. El pueblo, dice Isaías dice que el pueblo realmente tenía en su boca al Señor. Dice que el pueblo se acercaba al Señor y con sus labios lo honraba. Con sus labios expresaba muchas cosas, pero el Señor que ve los corazones de cada persona, Él dice que el corazón de ese pueblo estaba lejos de Él, y que lo único que hacían era guardar tradiciones de hombres. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención, porque dice: en vano me honra, en vano. Yo quisiera que usted reflexionara en esta escritura mientras que hacemos una oración y ponemos en las manos del Señor este tiempo. ¿Por qué no cierra sus ojos y oramos? Padre, gracias. Gracias por esta mañana que nos da, Señor. Gracias por la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor. Gracias porque en medio de todo este ajetreo tú nos hablas a nuestro corazón, Señor, para que nosotros podamos poner en práctica tu palabra como tú quieres, Señor, como es tu voluntad, Señor. Padre, háblanos en esta mañana, Dios, que tu Espíritu Santo se mueva con poder, con libertad en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Hoy les decía que quiero compartir con usted esta reflexión, pero
quisiera irme no en el tiempo de Isaías, sino en el tiempo del Señor Jesús. Un día normal, un día donde lo que él hacía siempre era estar con las personas, hablarles de los planes, hablarles de la Escritura, hablarles de algo nuevo, algo diferente, hablarles de una manera diferente de relacionarse con el Señor. Y en uno de esos días, todos hemos escuchado hablar de ese episodio donde Jesús camina sobre el agua. Aquella noche marcada por una gran tormenta y una situación en la que estuvieron envueltos los discípulos y el Señor. Aquella noche donde narra un gran milagro, algo que es imposible hacer, caminar sobre el agua. Y no solamente él, sino también el apóstol Pedro, que caminaron los dos sobre el agua. Pero si seguimos el relato, ¿qué pasa después de ese acontecimiento? ¿Qué pasa después de que vino la calma? En Marcos 6:53 dice que terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Dice que después de que se terminó esa noche, de que terminaron su travesía, llegaron a una región que se llama Genesaret. Genesaret es una ciudad en la ribera del mar de Galilea, del otro lado de donde son los gentiles. Genesaret era una de las ciudades fortificadas, y bueno, Genesaret y Jerusalén tenía una distancia aproximada de 150 kilómetros. Y tal vez usted se pregunta por qué estoy haciendo ese énfasis de las distancias y hablando de esta ciudad. Lo que pasa es que en esta ciudad aconteció algo muy interesante, y para que usted entienda lo que es esa distancia, 150 kilómetros en ese tiempo, pues se recorría en varios días. No era algo que se recorría fácilmente. En Marcos 7:1 nos narra, y es lo que yo quiero explicar, lo que sucedió en ese día. Marcos 7:1 dice: se juntaron a Jerusalén los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hasta ahí vamos a dejar. Como podemos ver, lo primero que encontramos aquí en esta narración es que veíamos que cuando llega Jesús a la orilla, se junta mucha gente. Y si leyéramos todo lo que hace, dice, toda esa gente le conoció, y lo que el Señor estaba haciendo era sanando a los que tenían necesidad, haciendo muchos milagros. Y en medio de toda esa multitud llegaron unos hombres que venían desde Jerusalén. Caminaron 150 kilómetros aproximadamente para poder llegar a donde estaba Jesús.
Los fariseos y los escribas eran dos grupos religiosos que entre sí no se podían ver. En su relación de siempre no se podían ver. Los escribas y los fariseos tenían grandes diferencias. Sin embargo, aquí se unieron para ir a donde Jesús. La misión era mirar en qué podían acusarlo. Y llegan ahí caminando durante largas jornadas, y cuando llegan empiezan a mirar en qué pueden encontrar faltas en Jesús. Obviamente que en Jesús no encontraron ninguna falta, pero sí en sus discípulos. Cuando ven a los discípulos comer, dice el versículo 2, cuando ven a los discípulos comer el pan con manos inmundas, es decir, no lavadas, los condenaban. Empezaron a hablar de los discípulos, ¿sí? Para los fariseos y para todos los judíos, dice la Escritura, ellos se aferraban a la tradición de los ancianos. ¿Cuál era esta tradición? La tradición era aferrarse al lavamiento de las manos. Había una tradición ahí entre ellos que se tenían que lavar las manos antes de comer, y se las lavaban muchas veces. Dice que si salían a las plazas se lavaban las manos, y se las lavaban muchas veces. Esto es porque trataban de no contaminarse. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, ahí sí había una enseñanza, un mandamiento para los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que estar limpios delante de Dios para ofrecer los sacrificios, y se lavaban las manos, no fuera que ellos se hubieran contaminado con alguien que fuera objeto de contaminación. Por ejemplo, las mujeres que estaban sangrando se consideraban inmundas, y como ellos salían a las plazas, a lugares públicos, o recibían gente, ellos no sabían en qué condición estaban. Entonces siempre hacían, era una práctica de estarse lavando las manos para no ofrecer sacrificios con manos inmundas. Pero esto no tenía que ser para todo el pueblo. En ese tiempo no era como hoy, que es una práctica de higiene, es una práctica de conservación el estarnos lavando las manos continuamente. Hoy estamos en graves riesgos de contaminaciones de todo tipo. Y bueno, esto no aplicaba a toda la gente, de que se tenía que estar lavando. Pero había una tradición, dice, la tradición de los ancianos. Asimismo había no solamente esa tradición de lavarse las manos, sigue hablando la Escritura, dice que se tenían que lavar los vasos de beber, que se tenían que lavar los jarros, que se tenían que lavar los utensilios de metal, que se tenían que lavar los lechos. Mire, una serie de tradiciones que tenían que lavarse. Y fíjese que en ese tiempo no era por cuestión de higiene, sino era una cuestión religiosa. Pero esa cuestión religiosa no aplicaba a todo el pueblo, sino que solamente aplicaba a los sacerdotes. Y viendo esto, que había una falta a la tradición, los fariseos y los escribas le hacen una pregunta al Señor, y hacen esta pregunta alrededor de todo el pueblo, porque lo que ellos querían era que poner en mal a Jesús con todo el pueblo, porque la mayoría eran judíos. Y que alguien quebrantara una ley, un mandamiento, una tradición, pues había penas. Entonces le preguntan: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Si usted se fija, ellos le hacen una pregunta al Señor y le dicen: ¿por qué tus discípulos
no andan conforme a la tradición de los ancianos. Y esta tradición, hasta cierta manera, no obligaba al Señor, porque ellos no le pueden decir: ¿por qué no andan conforme a la ley de Moisés? Hay una diferencia entre andar entre la ley de Moisés y andar entre la tradición de los ancianos. La ley de Moisés es para cumplirse. La ley de Moisés es para obligaba a todas las personas, a todos los judíos, a cumplirla cabalmente. Y si no, había penas. Pero la tradición de los ancianos era una costumbre que alguien comenzó y fue extendiéndose a través de las generaciones, y fue considerándose como algo que tenían que hacer, como algo que se tenía que practicar. Y en este caso le están cuestionando al Señor por una tradición, un quebrantamiento de una tradición, mas no un quebrantamiento de una parte de la ley. Ahí hay una diferencia muy grande. Y el Señor, en medio de todo esto, les dijo: hipócritas. Y esta palabra es muy fuerte. En medio del pueblo, Él le dice: hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? Se ha hablado muchas veces de la definición de lo que es ser hipócrita. Un hipócrita es aquel que no está actuando conforme a lo que es la realidad. Es un actor de teatro, ¿sí? Es una secuencia de una actuación. Es una representación ajena a la realidad. Y en este caso, estos hombres se presentan delante de Jesús con una hipocresía, fingiendo una cuestión de observar la ley, pero ellos estaban hablando de una falta, no a la ley, sino una falta a la palabra de Dios. Una falta, a la tradición de los ancianos. ¿Por qué hacían esto estos hombres? Porque ellos tenían el poder y ellos querían conservar el poder, y ellos veían que Jesús estaba socavando ese poder y que la gente lo estaba buscando, que la gente estaba yendo hacia Él. Y por esa razón se unen dos grupos antagónicos en sus creencias, en su manera de ver y de interpretar las Escrituras. Se unen para ir en contra de Jesús, para seguir conservando el poder. Y el Señor les dice: hipócritas, porque no es cierto que ellos quieren realmente agradar a Dios, sino que ellos quieren seguir conservando un poder. Ellos quieren guardar una tradición que no honra al Señor. Y el Señor cita esa parte de la Escritura de Isaías. Obviamente el Señor citaba las Escrituras porque Jesús sí está citando lo que es la palabra de Dios, no una tradición, sino la palabra de Dios pura. Y entonces Él les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Y mire cómo el Señor está aplicando la palabra de la profecía de Isaías, que fue dada a su pueblo muchísimos años antes. Jesús está aplicando esta misma palabra a ellos en ese momento, en ese lugar, muchos años después de que fue dada esa profecía a algún pueblo. Y Él les dice: esta palabra es para ustedes porque son unos hipócritas. Fingen lo que no son, demandan lo que no hacen. Les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este señalamiento es muy fuerte en medio del pueblo, mis hermanos. El Señor estaba confrontando a estos hombres que representaban la autoridad espiritual.
Y que el Señor, que conoce el corazón de cada persona, está manifestando que ellos son unos hipócritas. Y lo está diciendo en medio del pueblo. Porque ellos están preocupados por guardar las tradiciones de hombres, mas no están preocupados por cumplir la palabra de Dios. Y lo dice muy claro, dice: bien profetizó Isaías de ustedes. Y fue una profecía o fueron unas palabras que en su tiempo Isaías se las dijo a un pueblo, pero que se convirtió en una profecía para las generaciones posteriores. Y aquí tiene una aplicación en el tiempo de Jesús. Les está hablando a estos hombres que están reclamando el cumplimiento de una tradición, mas no el cumplimiento de la palabra de Dios. Y el cumplimiento de la palabra de Dios encierra en sí algo tremendo. Dice: este pueblo de labios me honra. Para el Señor Jesús era triste ver la condición de estos hombres que representaban la autoridad espiritual, pero que al mismo tiempo ellos guiaban al pueblo a hacer cosas que no agradaban a Dios. Les dice: este pueblo me honra de labios. Cuando alguien habla y dice lo que piensa, pues solamente nosotros decimos que lo dice de la boca para afuera, porque de la boca para adentro hay una diferencia muy grande. Lo que Dios quiere es que nuestros labios, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros manifestamos, lo que nosotros nos comprometemos, esas promesas deben de ser reales. Porque la realidad es que todo el mundo y a través de las generaciones hablan y dicen maravillas de Dios. Este pueblo de labios me honra. Eso lo vemos hoy en día. Esta es una época navideña en la que aparentemente todo el mundo está celebrando el nacimiento de Jesús. De labios me honran. Superficialmente es la honra. Las tradiciones de nuestros tiempos, bueno, yo recordaba, y todos ustedes saben, las tradiciones de nuestro pueblo en estas fechas. Estas mismas tradiciones han cambiado a través de los años. Yo recuerdo en otros años que en el centro de la ciudad, en diferentes lugares, había pastorelas, había posadas. Y incluso en algunas colonias, en las calles, se organizaban los vecinos y hacían una pastorela o hacían una posada donde había cánticos. Se pedía posada. Y de un lado estaban unas personas y del otro lado estaban otras, y aparentemente se tocaban las puertas y se pedía la posada, y había regalos, dulces con colaciones. Yo no sé si usted le tocaron esa época. A mí me tocó esa época donde los niños y los adultos participábamos en estas celebraciones. Pero año con año se han desvirtuado estas celebraciones que son tradicionales en nuestro pueblo. Las piñatas, los buñuelos, los tamales. ¿Qué más, hermanos? El ponche. Tantas tradiciones que han estado cambiando con el paso del tiempo. Y las posadas de hoy en día se han transformado a Don Julio, a herradura, a celebraciones de otro tipo. Pero en el fondo se está celebrando la Navidad. Este pueblo, diría al Señor Jesús, de labios me honra, de labios.
Incluso en nuestras reuniones generales, en nuestra reunión de todos los domingos, honramos al Señor. Pero el corazón, el Señor ve el corazón de cada uno de los que estamos honrando al Señor, y puede haber una gran diferencia entre lo que es honrar al Señor con tus labios, donde prometemos, donde exaltamos al Señor. Hay unos cantos que nos comprometen en gran manera. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a reflexionar lo que cantamos al Señor. En nuestro canto, muchos de lo que le decimos es: te entrego mi vida, te entrego mi tiempo, aquí estoy, puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Eso es honrar al Señor, buscar exaltarlo, y le estamos dando gloria al Señor, estamos honrando al Señor. Sin embargo, la palabra de Isaías tiene vigencia hoy en día, como la tuvo cuando Jesús se la dijo a estos hombres religiosos, tal vez. Este pueblo de labios me honra. Qué triste para el Señor mirar en estos hombres lo que estaban haciendo. Y Él no se detiene y les dice: hipócritas, porque están fingiendo lo que no viven, están representando algo que no son, están marcándole y diciéndole al pueblo algo que no viven, que su intención es más allá de realmente guardar la tradición. La tradición podía ser buena, lavarse las manos para no estar contaminados. Ellos se iban a lo que dice la palabra de Dios cuando dice: ¿quién se presentará delante de Dios? El de manos limpias. Y ellos pensaban que lavándose las manos tenían las manos limpias. Sin embargo, la palabra de Dios habla no de estar limpios higiénicamente de tus manos, sino estar limpio de pecado. Se supone que un líder religioso debe tener una estrecha relación con Dios. Se supone que una persona que se dice que busca a Dios, su corazón debe de estar guiado a tener actos ligados al Señor. ¿Y qué acto más excelso puede ser que buscar guardar los mandamientos? Y en esta ocasión, en lugar de ver a unos hombres tratando y celosos de guardar los mandamientos, y celosos de estar llevando al pueblo a guardar los mandamientos de Dios, están preocupados porque se cumplan las tradiciones de los ancianos. Este pueblo de labios me honra, dice el Señor, con su boca habla, pero dice: mas su corazón está lejos de mí. Y esta es una tragedia, hermano. Esta es una tragedia que Dios esté diciendo delante de toda la multitud que estaba ahí. La multitud fue buscando un refugio, un consuelo, una solución a sus múltiples problemas. Y el Señor manifiesta la condición de los líderes religiosos: su corazón está lejos de mí. El corazón de estos hombres está lejos de Dios. Y esta misma palabra aplicada a nuestros tiempos, mis hermanos, ¿cuál sería la realidad? ¿Cómo está tu corazón? ¿Lejos de Dios o cerca de Dios? Aunque estemos aquí en la iglesia, aunque hayamos cantado, aunque adoremos a Dios, hay una realidad. Honrar a Dios de labios, con un corazón lejano de Él. Y usted lo puede ver.
Nuestra tradición sigue habiendo hoy en día tradiciones. Ayer fue un día complicadísimo para andar en la ciudad. Complicado. Ayer yo tenía invitación a 3 comidas. Posadas. Para celebrar las posadas es para celebrar la Navidad. Era complicado llegar de un lugar a otro. La ciudad estaba hecha un caos, las avenidas principales llenísimas. Todo el mundo desplazándose de un lugar a otro. Y yo hablaba con una persona en la mañana y me dice: oye, es un día terrible porque no sé qué voy a hacer. Tengo invitación a tantas posadas. Y en mi mente brincaba esto de las posadas. Y brincaba porque yo estaba con esta enseñanza que tenía que compartir con ustedes el día de hoy. Cómo el pueblo de labios me honra, diría el Señor. Y como que cobraba una magnitud enorme el decir: todo mundo está honrando al Señor, haciendo una celebración en honor a Dios, en honor a Cristo, en honor, recordando su nacimiento, pero lejos de Él en su corazón. Porque el propósito no era honrar a Dios. El propósito era la comida, la bebida, la diversión, yo no sé qué. Pero todo lo que estaban haciendo era completamente lejano a honrar a Dios realmente. Guardando la tradición de los ancianos. Tradiciones de hombres, tradiciones culturales, tradiciones familiares. Hay una tradición que también ya prácticamente ya no se ve. Los nacimientos. ¿Cuántos recuerdan los nacimientos que se hacían en las casas, verdad? En mi casa se hacía un nacimiento muy humilde porque no había muchos recursos en ese nacimiento. Pero yo recuerdo, y bueno, hace unos días fui a la casa de unas hermanas que ellos en su sala, toda la sala prácticamente la convertían en un nacimiento. El heno, ¿quién sabe lo que es heno? Heno es una hierba que en este tiempo usted iba a los mercados y había muchos vendedores de heno, porque es lo que se usaba a la hora de armar un nacimiento. Y tal vez las nuevas generaciones no saben de lo que estoy hablando, porque esta es una tradición de los ancianos. Pero era impresionante ir a algunos lugares y que hacían unos, pues bueno, de diferente tamaño y había prácticamente todo lo que estuvimos viendo hoy en la representación. Había pastores, había animalitos, había los reyes, había la estrella, había el pesebre, estaba la representación en figuritas de Jesús y de José, y de María, esperando el nacimiento. Tradiciones de hombres que nos han transferido de generación en generación. Pero esa transferencia de generación en generación se ha degenerado hoy en día. Hoy en día hay tradiciones que ya solamente llevan el puro nombre, porque lo que se celebra ya no es a Jesús, no se habla de Jesús.
no se celebra el nacimiento de Jesús. Hoy las celebraciones están marcadas con otro sentido, pero ninguno de estos lleva el sello de adorar realmente a lo que estamos celebrando, a Jesús. Y en algunas denominaciones, iglesias, reuniones, sí se habla de Jesús, pero como dice Isaías, este pueblo de labios me honra. Pero el asunto no es la tradición. El asunto, lo que Jesús ve, es el corazón. Muchos están preocupados por la noche del 24, por los regalos. ¿Qué le voy a regalar a mis hijos? Hoy usted puede ir a las plazas comerciales y están repletas de gente comprando regalos para esa noche, para el 24. Intercambio de regalos, intercambio de todo esto, pero al final fue una celebración sin Jesús, porque ni siquiera se tocó, ni siquiera se mencionó que la celebración es porque Jesús nació. Este pueblo dice, de labios me honra. Pero fíjese, hay algo todavía más trágico. Dice, versículo 7 dice, pues en vano me honran. Y a mí se me hacen unas palabras duras, una realidad muy dura, mis hermanos. La palabra vano, su significado es algo irreal. Es algo ilusorio, es una ilusión. Es algo que no existe. Es algo aparente. Los términos vanidad y vano se hallan frecuentemente en la Biblia para dar idea, para enseñar que aquello que se hace es algo vacío, es algo que no tiene valor. Entonces, cuando alguien está adorando, alabando, honrando al Señor de labios y su corazón está lejos de Él, dice, en vano es esa honra. Se engañan a sí mismos. Lo que el Señor está diciendo, que esa manera de honrar al Señor no tiene validez. Esa manera que estos hombres, los fariseos y los escribas, están demandando a los discípulos, no coman el pan sin lavarse las manos, es una práctica que no tiene en sí, esa tradición no tiene ninguna validez. Porque no se hace con un corazón cercano a Dios, no se hace para agradar a Dios. Se hace con otros fines, como en este tiempo. Este pueblo, estos hombres, los líderes, con sus labios pueden decir muchas cosas. Pueden decir palabras piadosas, pueden hacer promesas, pueden levantar alabanzas. Pero cuando tienes un corazón lejano a Él, es en vano. Es en vano, mi hermano. No sirve. Es algo que tú te estás imaginando, que estás haciendo lo correcto, que tiene validez, que Dios se está agradando, pero la verdad es que Dios no se está agradando. Y lejos de agradarse, tal vez se está molestando con lo que tú estás haciendo, porque lo haces de una manera que no es la correcta. Muchos hemos cambiado de religión. Hemos salido de una religión tradicional y nos hemos convertido al cristianismo. Pero en la práctica seguimos haciendo las mismas prácticas tradicionales que nos enseñaron nuestros padres. Solo cambiamos de título, pero nuestros actos son los mismos, tradicionales.
En la práctica anterior en nuestra religión nacional, la tradición, la práctica era que teníamos que ir a una reunión el domingo, nos obligaba. Y es algo tradicionalista. Y nosotros íbamos 1 hora, 2 horas. Incluso ahí estando, nuestro corazón estaba lejos de lo que estábamos haciendo. Y salíamos a vivir como viven todo mundo, y nosotros formamos parte de esa vida, haciendo lo mismo. En la reunión expresamos muchas cosas. El cristianismo es algo más cercano a Dios. No es tan frío, no es tan monótono, no es tan repetitivo. Tenemos un tiempo de alabanza donde levantamos nuestras manos, adoramos a Dios, exaltamos a Dios. Pero la pregunta es, ¿este pueblo de labios me honra o nuestro corazón está cerca de Dios? Y ahí solamente usted sabe. Usted sabe qué tan lejos está su corazón de Dios o qué tan cerca está su corazón de Dios. Usted sabe si lo que está manifestando, usted sabe si lo que está cantando, si lo que está expresando con sus labios realmente tiene sentido o es solamente una tradición. Se ha convertido en una tradición. Cuando la reunión se pone emotiva y cuando el predicador empieza a hacer un llamado, vengan aquí, levántense los que están dispuestos a ofrendar su vida al Señor, y muchos se levantan y hacen promesas que muchas veces quedan en el olvido. Encontramos muchos esposos y esposas que hacen promesas de cambiar su matrimonio, en verdad, ahora ser diferentes. Sí, hoy, en esta tarde, o en esta noche, o en esta mañana, según sea el encuentro, en este congreso, o en esta reunión de matrimonios, o en la reunión del domingo, hacemos promesas de que vamos a cambiar. Movidos por una emotividad. Pero al salir nos olvidamos y regresamos a la rutina de siempre. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo es tu Navidad? ¿Cómo vas a celebrar la Navidad? ¿Cómo vas a celebrar la Navidad? Hace unos días hablaban de me enteré de una familia que no viene aquí para que nadie se alarme. No viene aquí. Y estaban hablando de que iban a hacer una reunión familiar y que iban a venir de diferentes lugares, aún de Estados Unidos, iban a venir a tener una reunión aquí en la ciudad. Y uno de los miembros estaba preocupado porque iba a venir un hermano de él en la carne, un hermano de ellos, era la familia. Iba a venir un hermano de ellos y iban a tener una reunión, pero había un pequeño problema. Tenían un familiar, otro hermano de ellos, que es pastor. Dice, pero este hermano que viene y mi hermano pastor no se hablan. Tienen años. Y me decía, ¿será eso posible que un pastor no le hable al otro? Le dije, bueno, es que no se está viendo como pastor, hermanas, se están viendo como hermanos. Hacen a un lado lo de ser pastor, ¿verdad? Reuniones
que no se llevan a cabo porque alguien no le habla al otro, porque están distanciados. Reuniones que muchos quisieran que mejor no la tuvieran porque se sienten vacíos, se sienten tristes, se sienten que es una farsa, se sienten que es una reunión de hipocresía porque realmente el esposo, la esposa, los hijos no se llevan bien. Pero todo el mundo habla de Dios. En estos días todo el mundo habla del Señor. En estos días hay una confusión en lo que estamos celebrando, a Jesús o las tradiciones de nuestros ancianos. La tradición de la familia, de tu familia. Una cosa tradicional, hacerle una cartita al niño Dios. ¿Cuántos hicieron una cartita al niño Dios? Ahora ya no se hacen cartitas, ahora ya se mandan mails, ¿verdad? O WhatsApp. Y ahí le pides lo que tú quieres. Yo recuerdo cuando era niño, yo pensaba que había un Dios injusto, porque yo siempre le hacía una serie de peticiones y le ponía mi calcetín, porque así me enseñó mi mamá. Había que poner un calcetín. Y yo decía, el Señor se equivocó. Lo que yo le pedía se lo traía al vecino. Y yo le decía a mi mamá, mamá, se equivocó el Señor. Yo le pedí la bicicleta y se la trajo al vecino. Y ahí me traía unos de esos juguetes de madera o unos carritos de lámina. Mi mamá me decía, te trajo eso para que te dure todo el año, porque todo el año no va a haber reposición. Tradiciones culturales, familiares. Lo que a mí me preocupaba, y yo quiero compartirlo especialmente con usted, es donde dice, en vano me honran, en vano. Y cuando hablamos de la palabra vana, es que no hay sustento, no hay respaldo. Es algo inexistente. Es un sacrificio que tú haces y que no tiene trascendencia. Porque el Señor está viendo tu corazón. Qué hermoso tiempo vivimos. Celebrar la Navidad de la manera más sencilla, de la manera más humilde o de la manera más elegante, con viandas, con regalos costosos, con regalos sencillos. Eso no marca la celebración. La celebración la marca lo que hay en tu corazón. El sentido con el que tú en esa noche 24, tú vas a celebrar la Navidad. La Navidad con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus familiares. El sentido que tú le das a tu vida. Que dejes de guardar tradiciones. Era la enseñanza de Isaías, era el mensaje del Señor. Que no te preocupes de guardar tradiciones. Lo que el Señor le dice a estos hombres en medio de todo el pueblo, les dice, es que ellos están guardando tradiciones de hombres. La tradición de los ancianos, pero que es una tradición que no es bíblica. Es una tradición que no tiene sustento en la palabra de Dios. Y hacen de lado, echan a un lado lo que realmente está escrito. Si usted sigue leyendo esa escritura aquí en Marcos,
se podrá dar cuenta que él dice que ellos hacen algunas prácticas que sí están tipificadas y ordenadas en la palabra de Dios, como ayudar a sus padres, honrar a los padres. Y ellos hacen un lado eso para guardar tradiciones de hombres que no tienen sustento. Y nosotros, esta palabra, si hoy el Señor mismo estuviera hablándonos a nosotros como lo hizo a esos fariseos, ¿qué nos diría a nosotros? Como dijo Isaías, como profetizó de ustedes. Esta palabra es para nosotros, que guardamos tradiciones de hombres que están huecas, vacías. Y que incluso esas tradiciones que en algún tiempo sí tenían sentido, como hacer la representación de los magos, hacer la representación de los pastores pidiendo posada, llegando al pesebre y honrando al Señor, han dado lugar a otro tipo de celebraciones donde ya no hay eso, donde ya ni siquiera se habla de eso, pero se celebra. ¿Cómo será tu celebración en tu casa ese 24? ¿Con qué estará marcada? ¿Por qué estará marcada? Porque no nos vamos a juntar, porque yo no le hablo a fulano, yo no le hablo a perengano, yo estoy en mal con mis hijos, con mi esposa. No vamos a tener ninguna celebración. Lo primero que Dios ve es tu corazón. Y si tu corazón está lejos de Dios, hermano, yo te pido que hagas una oración. Yo te pido que hagas una reflexión con el Señor y veas qué hay en tu corazón. Y no solamente en la celebración de Navidad, sino en tu relación diaria con Dios, diaria con Dios. ¿Cuál es la distancia que hay entre Jesús y tú? ¿Cuál es la intención de todos los días de lo que tú haces, con lo que tú te levantas, con lo que tú actúas, con lo que tú decides, con lo que tú te relacionas con la gente que estás teniendo esa relación diaria? Cierres tus ojos, cierre sus ojos, cierre sus ojos, por favor. Y haga esta reflexión con el Señor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es la distancia que hay entre Dios y tú? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cómo estás celebrando? ¿Cómo vas a celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús? ¿Cómo ha cambiado este hecho tu vida? ¿O solamente es una tradición? Padre, gracias por esta mañana, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a cada uno de nosotros, Señor. Padre, perdónanos si tú ves en nosotros hipocresía, que decimos una cosa y actuamos otra, hacemos otra, diferente, lejana. Padre, perdona si nosotros estamos guardando tradiciones de hombres y haciendo a un lado el mandamiento, los mandamientos que están en tu palabra, Señor. Padre, no queremos hablar de una manera ligera, honrarte de una manera que solamente es de nuestros labios afuera, Señor, sino queremos honrarte con nuestro corazón. Honrarte de una manera real, auténtica. Señor, que esta Navidad esté marcada por eso, Señor. Por realmente darle el sentido de tu nacimiento en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra relación diaria, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque un día naciste, un día viniste a este mundo a nacer para que nosotros tuviéramos esperanza, Señor. Esperanza de estar contigo, Señor,
en la eternidad, Padre. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga y preparen la cena, esa cena tan hermosa, y si alguno tiene una buena intención, yo estoy dispuesto a recibir todos los regalos que ustedes quieran. Que Dios les bendiga. Hasta luego.